que es el arma poderosa que penetra, Señor, que rompe, que quiebra. Señor, en esta hora, Padre Santo, en esta hora que tu Espíritu Santo sea el que tome, Señor, cada vida. Aquellos que te conocen, Señor, y aquellos que no te conocen en esta mañana, Señor. Tu palabra es poderosa, es útil, Señor, para corregirnos, para instruirnos, Dios. Así que en esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos prepares para toda buena obra y que sea tu palabra, Señor, la que hable entre tu pueblo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que ministre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados. Les voy a pedir a mis hermanos que puedan ir a los lugares. Somos poquititísimos. Somos nosotros y el hermano Esteban, que está del otro lado. Y te saludamos en esta mañana una vez más para decirte que estamos contentos, agradecidos por este espacio, porque sabemos que no es fácil aceptar la realidad, ¿no es cierto? A todos nos cuesta y por supuesto que es un tiempo muy difícil, pero también sabemos que es un tiempo donde Dios está haciendo grandes cosas en nosotros, y también es verdad que al sujetarnos a las autoridades, la palabra de Dios dice que hay bendición, amén. Así que allí en tu casa seguramente hay sujeto. Yo estoy segurísima que vos querías estar aquí, segurísima. Yo veo este lugar, hay toda una revolución. Ustedes saben, mis amados, que estamos haciendo muchas cosas para la gloria de Dios, y Dios ha dispuesto este tiempo y seguramente descansamos un poco, pero para seguir trabajando en la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Y quería compartirte en esta mañana, no vamos a tener muchos anuncios y eso, porque bueno, la mayoría de las actividades, obviamente no hay proyector. El hermano Esteban me hace así que no. No sé cuántas personas nos estarán viendo, Esteban, por ahí que, ahí, a ver, 18 hermanos firmes, gloria a Dios. Bendecimos a las familias de la fe de Comunidad Cristiana Renuevo de Vida, Alianza Matchwitz. A eso le gusta a la hermana Victoria Bergelín, porque ella siempre está diciendo hay que decir Alianza Matchwitz, pero también RDB. ¿No es así, Vicky? Bueno, mis amados, todas las actividades se están realizando vía Zoom. Vía Zoom, algunas cosas estamos ordenando. Nosotros estamos preparando este tiempo para lo que estamos viviendo, así que ténganos un poquito de paciencia. Vamos a ir subiendo los flyers en los grupos, en la página de Facebook, por Instagram. Así que también se me ríen acá. Bueno, por todas las redes sociales. Así que, dicho esto, quiero que abran sus Biblias allí en la carta de Segunda de Corintios. Ven que voy a aprender esto porque esta es la especialidad de mi esposo, no la mía, pero él ha sido muy bueno conmigo y ya está todo preparado. Muy bien, el título del mensaje de hoy es Consolados para consolar. Este sería el título que realmente entendí de colocarlo, porque vamos a ir a la segunda carta de Corintios. Creo que el hermano Esteban ahí me está acompañando con el mensaje, con la palabra, con la parte y la porción de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a arrancar desde el versículo 3. Pero antes de esto, yo quisiera que escucharan esto que les quiero compartir, que es algo que está pasando en este tiempo. Y me sorprendió porque al empezar a buscar y al Señor también confrontarme con esta nueva realidad, con lo que estamos vivenciando, y sobre todo con algunas cosas que yo estoy también estudiando a nivel personal, porque entiendo que es necesario capacitarnos con herramientas eficaces también para poder entender diferentes tipos de grupos, para trabajar con las personas, para poder nosotros seguir creciendo en eso que también hace tanto bien. Y en el marco de la prevención del estrés y del desgaste laboral,
hay una profesional argentina que desarrolla unos talleres llamados Cuidar al que cuida. Cuidar al que cuida. Y esta profesional expresa que el desgaste profesional no es un evento, sino un proceso en el que el estrés y las ansiedades de cada día que no se atienden socavan gradualmente la salud física y mental del cuidador. Por lo que con el tiempo, dice este estudio, afectan la atención que brinda y las relaciones personales. Esto también surgió en un comentario de un equipo de salud que trabajó con personas con HIV en el África, y son personas que están expuestas todo el tiempo a lidiar cotidianamente y ese impacto que les da con el sufrimiento humano y obviamente con la muerte. Ahora, también nosotros tenemos que recordar que seguramente hay muchos que nos están viendo aquí, que algunos de ustedes también trabajan en el ámbito de la educación, docentes, también ámbito en la justicia, en la salud mental, en la salud como médicos, obviamente, también aquellos que están en las fuerzas de seguridad, entre muchos otros, por supuesto los ministros, los que trabajamos sirviendo a nuestro Señor. En muchas ocasiones que cumplimos este rol de cuidadores, estas profesiones tienen en común la responsabilidad de asistir y acompañar a otros seres humanos y muchas veces en situaciones de gran padecimiento y dolor. Ahora, estos padecimientos se manifiestan en estrés. Hay algo que es llamado la fatiga de la compasión. Hay un estrés secundario, hay un estrés postraumático, el síndrome del burnout, que sería la quemazón emocional, el desgaste profesional. Los psicólogos muchas veces vivencian esto, los trastornos de ansiedad, de depresión, donde los lleva a consumo de sustancias, muchas veces de comida por demás, de alcohol, y así como una amplia cantidad de manifestaciones somáticas que representan estas formas y se presentan de estas maneras. Y por supuesto sabemos que generan altos costos, no solamente a nivel laboral, porque hay muchos que tienen ausentismo, sino también falta de eficacia, muchas pérdidas económicas, pero sobre todo desgastes a nivel de matrimonio, si están en relaciones matrimoniales y con la familia, con sus hijos. Y miren qué interesante, para terminar esta introducción, la Organización Mundial de la Salud en el 2001 dice que el estrés relacionado con un trabajo continuo es un factor determinante significativo de trastornos depresivos. Y estos trastornos son los que constituyen la causa principal del volumen de enfermedades en todo el mundo. Y ellos lanzan en este año, en el 2001, una proyección que prevé que para el año 2020 van a llegar a ser la segunda causa detrás de la cardiopatía isquémica por delante de todas las demás enfermedades. Esto es para que tengamos un poquito, empecemos a entrar en tema. Y si vos sos profesional de la salud, si vos sos de estos que cuidan en cualquier ámbito, quiero que prestes mucha atención. A vos, pastor, te hablo, a vos, líder, a todos aquellos que están sirviendo también dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, en esta segunda carta a los Corintios, nos va mostrando a través de la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a leerlo juntos. Dice en el capítulo 1, versículo 3, por eso nos saltamos un poquito. Ahí está, yo lo tengo acá anotado, pero lo quiero leer también de mi Biblia. Dice, esta carta, yo quiero darles un contexto. Esta carta del apóstol Pablo, ¿sí? Él entrega esta carta a los Corintios, que es una comunidad de fe, donde si vos la lees toda completa, esta segunda carta especialmente, ¿sí? Enfrenta y confronta las crisis vocacionales que experimentaban las personas que servían dentro del ministerio. Y aquellas personas que se dedicaban a cuidar a los demás, a ayudar.
estas personas también estaban sufriendo desgastes emocionales muy grandes. Y miren cómo dice el apóstol Pablo cuando empieza a saludar a esta comunidad de fe. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué hermoso que es empezar una carta cuando él dice tremenda verdad de que nuestro Dios es un Dios bendito. Amén. De que es la primera verdad en la cual se coloca y se planta Pablo. Nuestro Dios es un Dios bendito, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Hay una parte donde el salmista dice, Jehová, hasta los cielos llegas tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Lo que quiere decir es que no hay límites hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios y no hay una medida terrenal para poder describir sus misericordias. No hay ningún pecado más allá de la capacidad de Dios para perdonar. Y la misericordia de Dios ya empieza a ser manifestada en el hombre y en la mujer cuando recuerdan que allí en el tiempo, en el Edén, ellos pecan y dice la palabra de Dios que Dios, luego de que pasa esto, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es una manifestación de la misericordia de Dios tremenda. Porque a pesar del desastre que este pecado ha causado por todos los siglos entre toda la humanidad, Dios ya ha provisto una gracia que sobreabunda después del pecado. Porque donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Y las palabras misericordia, o rimón sería, quiere decir compasión, piedad y clemencia. Quiere decir mirar a las personas necesitadas y tener compasión de ellas. Pero qué hermoso cuando Pablo dice, ¿saben una cosa? Dios es Padre, Padre de las misericordias. Él se manifiesta como Padre. No dice Dios de las misericordias, dice Padre de las misericordias. Porque es un Padre que derrama sus misericordias en sus hijos, sobre nosotros, sobre vos. Y es en plural, no es una misericordia, sino muchas, muchas misericordias que se renuevan sobre nuestras vidas día a día. Aleluya. Y ahora Pablo también dice, Padre de, y ahí quiero que subrayes si estás con tu Biblia, si estás con tu cuaderno, Padre de toda consolación, toda consolación. Paracleseos, que significa estar al lado del otro, aliviar y apoyar, dar ánimo y aliento. Ahora, esto subyace una idea de fuerza, es una confianza. Consuela y alivia a una persona, pero también, y quiero que anotes esta palabra, cuando viene la consolación de parte de Dios, viene la fortaleza. Dios te completa, es completa esa consolación, te fortalece. Fortalece, consuela, alivia y fortalece. Ahora, esta palabra que usa Pablo también se relaciona claramente con la persona del Espíritu Santo, quien es el Consolador. Ahora yo te hago una pregunta. Ese era el Dios de Pablo. ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Quién es Dios para tu vida? Para Pablo, iniciando esta carta, está clarísimo. Dios era su Padre, Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Pero también para Pablo, Dios, quien había expresado su misericordia y su consolación en su máxima expresión, en quien es su Hijo Jesucristo, porque ya dice, quien demostró
su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él demuestra ese amor y esa misericordia completa al otorgarnos ¿a quién? A su Hijo, mis amados. Ahí está la misericordia de Dios. Él entrega a su Hijo aun cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, porque nos ama, porque nos amó y porque nos amará. Amén. Ahora, Pablo también dice, este Dios, Padre de misericordias y de toda consolación también es un Dios soberano. ¿Por qué decimos que dice Pablo y está implícito en esta carta? En que en toda circunstancia, y quiero decirte a vos, en toda circunstancia Dios es soberano. Porque Pablo reconocía delante de Dios sus circunstancias. Y quiero decirte en esta mañana que muchos de nosotros, y acá es un tema muy puntual, porque piensen lo que venimos hablando en la introducción. Pablo reconocía delante de Dios su cansancio, su fatiga, sus tribulaciones, pero no solamente delante del Padre, sino también expresaba vulnerabilidad delante de muchos otros, de toda la iglesia, de sus discípulos, de sus hijos espirituales. Él era un hombre que reconocía que era débil, que tenía fatiga, que tenía cansancio, que estaba cansado. Entonces, quiero llevarte rápidamente a la misma carta, capítulo 4, después vamos a volver a esto, pero vayan al 4, versículo 1. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta parte, cuando dice Pablo en esta misma carta, por lo cual, dice él, teniendo nosotros, ¿quiénes? Él, nosotros, inclusivo, él y todos nosotros, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. El ministerio, hermanos, amados, por ahí vos que quizás aún todavía no sabes lo que es emprender un ministerio, lo que es estar sirviendo, requiere mucha constancia, requiere perseverancia. Y lo que acá está diciendo Pablo es no desmayamos. Esto significa rendirse nunca, rendirse jamás. ¿Por qué? Porque según la misericordia que hemos recibido, y el tema acá es, ¿has recibido la misericordia de Dios en este tiempo? Porque Pablo dice, no nos desanimamos, no nos desalentamos, no perdemos las esperanzas. Ahora, este ministerio, como decimos, se refiere a la tarea que Dios mismo ha encomendado. En este caso, estamos fijando nuestra mirada en Pablo, pero yo quiero que también vos hagas esa doble visión. Hablamos de Pablo y cuando hablamos de Pablo, hablamos de mí, porque eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces dice, hay una tarea que tenía Pablo. Hay una tarea de proclamar las buenas nuevas, de acompañar al otro, de edificar al hermano, de sostener, de orar por otros, de proclamar que ahora tenemos una buena noticia, que ahora el hombre puede tener una relación con este creador del universo, con este Dios eterno, con este Dios Padre de misericordias y de toda consolación. Y que todo esto surge cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en la obra redentora de Cristo, de su Hijo Jesucristo, por la salvación eterna de nuestras almas y por el perdón de pecados que antes nos separaban de Él. Porque estamos esperando una gloriosa venida para estar para siempre eternamente con Dios, y eso es lo que Pablo está queriendo decir. Yo he recibido la misericordia de Dios directamente, por eso yo no desmayo.
Pablo deja ver que muchas veces en medio de las tribulaciones, esto significa, y vamos al versículo número 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo dice que Él nos consuela en todas, subraya, en todas nuestras tribulaciones. No en una tribulación, no en la del hermano, en todas nuestras tribulaciones. No solamente, obviamente, Pablo habla de sus tribulaciones y pruebas, sino también habla de las mías y de las tuyas. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? Que nos cuesta reconocer, sobre todo a los que estamos sirviendo, a los que lideramos, a los que somos padres, a los jefes, a los que siempre por gracia o por esfuerzo humano la supimos pilotear. Siempre ahí como arriba, todo espectacular, todo bien. Supimos pilotear situaciones, y lo digo como mamá también, muchas veces. Y nos ha costado reconocer delante de los que están dentro del ministerio, delante de los que son parte de nuestro equipo. Somos atravesadas por tribulaciones, por pruebas, y muchas veces, pero a veces ni siquiera es por una cuestión de soberbia o de orgullo, sino también porque no queremos que el otro se aqueje, que el otro se angustie, que quizás estamos protegiendo a nuestros hijos, quizás estamos protegiendo al esposo, a la esposa, al que servimos, al que precisa nuestros cuidados. Y entonces nos ponemos una máscara para poder seguir adelante y disfrazamos todo lo que nos pasa para que nadie note que estamos pasando por un tiempo de aflicción y angustia. Pero yo te quiero decir en esta mañana que hay una declaración que habla y que dice la palabra de Dios, que para este Dios soberano, todopoderoso, no hay un problema ni hay una cosa difícil. En Jeremías 32, 27, Dios dice de sí mismo, he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Y también Pablo dice, pues mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, en gloria en Cristo Jesús. Esa es una verdad poderosa, esa es una declaración de la palabra poderosa. Esa dificultad, esta situación, esa tribulación momentánea en este tiempo, cuando vos la depositas en las manos de Dios, produce un peso aún mayor de gloria. Eso es lo que Dios está manifestando en este tiempo. Y ahora también es necesario saber que en este pasaje, y eso también quiero que podamos abrir nuestro entendimiento, que hay una voluntad perfecta de Dios y Él no siempre nos va a librar de la tribulación, mis amados. Pero estamos orando que el Señor pase de mí esta copa, que el Señor, por favor, Padre Santo, hay situaciones tan difíciles, pero no siempre el Señor quiere librarnos de esas tribulaciones, porque justamente esas tribulaciones que significa un peso, es como un peso que está oprimiendo, que nos presiona, porque tribulación no es una cosita, un dolorcito de cabeza, es algo pesado a veces. Nos sentimos presionados por esas circunstancias que no nos son favorables. No te va a quizás librar de esa tribulación, pero lo que sí te promete, y yo te animo a que sepas y a que creas y que conozcas que no tienes que soportar esas tribulaciones sola. Hermano, no estás solo.
A veces pensamos que somos los únicos que vivimos eso. Por eso yo les animo tanto a las mujeres cuando venimos en los talleres a confesarnos, a decirnos lo que nos está pasando. Porque creemos que lo que nos está pasando a nosotros, solo a nosotros nos está pasando. Lo que sea que esté pasando. Pero Dios te dice que solo, sola, no tenés por qué atravesar esa tribulación. Pero además te promete que su Santo Espíritu, el Consolador, está disponible para nosotros, con nosotros y en nosotros, para consolarnos en cualquier situación. ¿Amén? Bien, me grito bruto yo sola. Amén. Ahora, miren, todos nos encontramos con situaciones que nos llevan al límite de nuestras fuerzas. Yo creo que muchos de ustedes ahí lo pueden estar ya recordando o por ahí lo están viviendo. Y la verdad, son esos momentos que uno quiere desaparecer de la faz de la tierra, que no quiere ya más. Es como, Señor, otra vez. Y yo recuerdo hace más de 10 años, mi hijo Benjamín tiene 10 años. En nuestro caso quedamos embarazados. Y a medida que íbamos haciendo los controles del embarazo, en un momento el obstetra miraba mi panza y tocaba y decía, no, este bebé no está bien. Yo el corazón ya, el peso era, este bebé no viene bien, este bebé no está creciendo normal, este bebé no corresponde el tamaño y me iban haciendo análisis. Y recuerdo que una de las tardes que salimos del consultorio, ustedes entenderán cómo estaba mi alma. Estaba muy afligida, pero no solamente por lo que podía correr riesgo ese bebé que estaba dentro de mí, sino porque yo sentía opresión como mamá. Yo decía, Señor, pero si yo como bien, si yo me alimento bien, yo descanso, Señor, yo no estoy viviendo un estrés, Señor. Y eran preguntas todo el tiempo. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Estoy haciendo algo mal? Y en ese tiempo, claramente yo pude experimentar el consuelo de Dios a través de la administración en la fe que Él ha depositado en mi esposo. Porque Él, al verme tan afligida y aún Él estar también cargado, empezó a ministrarme y sostuvo mis brazos con muchas exhortaciones. Pero las exhortaciones que me hacía mi esposo no era, bueno, André, esto no es así, el Señor va a ser. Él empezó a decirme, mira, André, si esto es lo que Dios establece en su voluntad para Benjamín o para nosotros, que así sea. Eran palabras muy duras, pero eran coherentes con nuestra fe. Y esas palabras y esas exhortaciones, aún en medio de una palabra de fe, a mí me empezó a hacer llevar mis ojos al Señor y a entregarle esa aflicción, a buscar ese consuelo y a entregar absolutamente en sus manos todo lo que pasara con Benjamín y con el embarazo. Y sobre todo, a que el Señor pudiera tomar mis emociones al respecto de lo que pudiera pasar. Y en nuestro caso, y porque era la voluntad del Señor, para también dar testimonio, mi esposo toca mi vientre y oró en fe, entregándole en sus manos la vida de Benjamín y su proceso de crecimiento. Y para la gloria de Dios y testimonio de su poder, el Señor obró sobrenaturalmente y el crecimiento de Benjamín fue tan grande que yo tenía ropa para un bebé prematuro y nació con 4 kilos exactamente y nada de la ropa que yo tenía le sirvió. Fue tremenda la visión de Dios en ese momento, pero aún si Dios, nuestro Dios soberano, no hubiese obrado en esa dirección, entenderíamos que Él seguía siendo soberano, Padre de misericordias y de toda consolación. Ahora, el apóstol Pablo
Estaba hablando a un puñado de mujeres y hombres que habían pasado y estarían pasando por tribulaciones. Esta gente, estos hermanos nuestros de ese tiempo histórico podían perder su vida en el circo romano. Esta carta iba dirigida a ellos. No tengan miedo cuando pasen, porque en el fuego no se quemarán. Y muchos de ellos fueron muertos en el Coliseo romano, con burlas, familias enteras. Y a esas personas Pablo les estaba ministrando esta carta. El Espíritu Santo estaba inspirándole el atravesar esas tribulaciones y al consolarnos. ¿Saben para qué es? Fíjense la palabra. De vuelta, vamos ahí a la palabra. Dice, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Mis amados, si Dios te está haciendo pasar por un tiempo de tribulación, o te hizo pasar por un tiempo de tribulación, o te hará pasar por un tiempo de tribulación, es para que vos seas testimonio para otros. Dios nos consuela para poder consolar a los demás. Para que podamos, dice la palabra, para que podamos, y subraya, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora, hay muchas personas en este tiempo que puede ser que estén desconsoladas. Puede ser que hayan familias que estén pasando situaciones difíciles, falta de trabajo. Quizás han perdido, como me compartía una mamá del colegio, y no tuvo que ver con el COVID. La abuela falleció en la cama, 64 años, estaba durmiendo y de pronto al otro día no se levantó. Médica, no, estaba perfecta. Y toda una familia hoy se encuentra en una situación muy difícil. Conocí el caso de una persona en Santa Fe que murió su marido de 34 años y a los 2 días fallece los suegros, los papás de este muchacho. Soy parte del grupo de WhatsApp de muchas pastoras muy amadas, siervas de Dios, reconocidísimas en su ministerio, que era cada 2 por 3, oren por tal que está internada, oren por tal pastor porque ya está en lo último, oren por las familias. En nuestro grupo de WhatsApp de mujeres es temas de oración. Una mamá con un montón de nenes con cáncer en el útero le habla desde el hospital a una de nuestras hermanas que ha venido acá, que ha estado acá. Muchas familias devastadas por falta de trabajo, muchos con incertidumbre de no saber qué hacer. Y cuando una persona creyente, y a vos te hablo, creyente que quizás estás apartado en este momento, cuando pasan por situaciones de desconsuelo y tribulación y no se aplica esta verdad tan preciosa, no se confiesa, no se confronta, no se comparte, empieza a generar una raíz de amargura, y lo que hace en el corazón de la persona, que lo hace el mismo enemigo de nuestras almas, es llevarte a un aislamiento y probablemente haciendo que te vayas. Entonces, la aflicción que vas viviendo se va haciendo cada vez más poderosa. Esa aflicción va tomando un poder mayor. Ahora, esta es una acción en 2 vías. Dios nos consuela para nuestro alivio, pero a la vez nosotros, aliviados y llenos de paz, de misericordia, de consolación, de fortaleza, podemos consolar al otro arropándolo. Esa es la imagen. Yo te arropo, yo te acompaño en medio de tu situación. Yo no te juzgo, yo te arropo. Al que está atribulado, al cual Dios también arropará a través de tu vida, a través de tus palabras,
a través de ese abrazo. Y qué hermosura cuando Dios dice: yo te bendigo para que seas de bendición. Yo te consuelo para que seas de consolación. Hermanos, aprendamos de este círculo de amor y de acompañamiento. Por eso arrancamos talleres para cuidar a los que cuidan. Porque hay un desgaste emocional, porque hay que reconocer. Yo estoy dentro de un grupo de 80 pastores que somos ministrados todas las semanas por un pastor especialista, profesional, y un pastor realmente lleno del Espíritu Santo de Dios, con entendimiento de cómo operan las hormonas, de cómo opera el estrés, porque trabaja con cosas de estrés. Y las encuestas que arroja son tremendas. Y lo primero que él hace es confrontarnos. ¿Estás bien? O porque tengo que seguir y seguir y seguir, entonces yo no puedo decir que estoy cansado. O no puedo reconocer mis debilidades, porque entonces soy vulnerable y quizás no soy el ungido. Mis amados, cuidado, cuidado, cuidado. Porque Dios ha dispuesto una provisión preciosa en la misericordia y en la consolación. Y nosotros sabemos que cuando empieza un hermano a tener aflicciones y no las puede decir, ahí empieza el enemigo a querer socavar. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Porque aquellos hermanos que han sido consolados empiezan a consolar todo el tiempo. Por eso el apóstol termina diciendo: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, yo te animo en esta mañana a pensar en las tribulaciones que pasó nuestro Señor Jesús. Y te las voy a leer porque cuando yo las empecé a escribir a mí me hacía una cosa en el corazón. Y si tal vez vos decís: estoy desgastado, estoy herido, estoy atribulado, y quizás no estás vivenciando este consuelo, esta consolación, este descanso, yo quiero decirte que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor perfecto, nuestro Señor, ese Cristo soportó todo tipo de tribulaciones, que incluyó la separación de un padre, que incluyó el nacer de una madre que aun cuando estaba encinta no estaba casada, con lo cual se dudaba de su procedencia y de quién será hijo, se lo rechazó, nació en condiciones totalmente para muchos humillantes en ciudades que eran totalmente dichas: esta ciudad es un asco, algo bueno saldrá de aquí. Fue amenazado cuando era bebé desde el vientre de su mamá. Se mudaba de un lugar a otro en la infancia por temor, porque había situaciones que pasaban. Fue criado en un lugar muy despreciable. Su padre natural, el esposo de María, José, murió y quedó él a cargo de los hermanos y de su madre. Económicamente era él el que era sostén de hogar porque su padre había muerto. Era odiado, incluso era menospreciado por sus propios hermanos. Era acusado injustamente, lo acusaron de loco, le dijeron: usted es un endemoniado, o sea, quiere decir, esto no es de Dios, lo que estás haciendo no es de Dios, estás endemoniado. Su familia muchas veces se le opuso. En los lugares a donde iba lo querían matar, lo escupían, era traicionado por los que compartieron muchas veces su mesa, sus enseñanzas. Aquellos que compartieron su mesa, sus enseñanzas, en muchos momentos dijeron no conocerlo. No, yo no sé quién es ese tipo. No, conmigo no tiene nada que ver, ¿eh? No me relacionen con él, ¿eh? No sé quién es. Fue abandonado por su grupo de amigos íntimos.
fue juzgado en un tribunal supremo por un delito que no cometió y finalmente fue ejecutado en una muerte horrenda. Esas son las tribulaciones que pasó nuestro Señor Jesús. Esos fueron también sus sufrimientos. Pero como nos enseñaron este martes pasado, decía, hubo un gozo puesto delante. Había un gozo en Jesús en medio de la tribulación. Porque nunca desvió su mirada, porque nunca posó su mirada, ni fijó ni se concentró en las circunstancias, sino en el sumo gozo por la visión que tenía por delante. Lo que venía, eso lo esperanzaba, no las circunstancias, lo que venía. Por eso no desmayaba. Por eso ese mismo Jesús es el que a Pablo lo consuela. Cuando le dicen, Pablo, vos no sos nada. ¿Quién sos? Tal vez hasta su aspecto físico no era de un hombre grandote, tal vez era chiquitito Pablo. Y de repente esperaban que viniera un tipo gigante y de pronto era un hombre chico, casi insignificante. Pero Pablo iba a los pies de aquel que lo consolaba porque había también pasado por exactamente lo mismo, por la humillación, por el rechazo y por la burla. Pablo continúa diciendo en el versículo 5, porque de la manera en que abundan en nosotros las lecciones de Cristo, así también por él mismo nuestra consolación. Qué tremenda esta palabra de ánimo, que Dios derrama en nosotros sus abundantes riquezas en gloria, sus misericordias y su consolación, porque Jesucristo mismo nos da la fuerza y la consolación necesaria para atravesar nuestras tribulaciones. Pero yo te digo algo, si vos sos hija de este padre y te consideras la novia de este novio, también hay un pacto. Dice, Padre, yo te bendigo cuando las cosas van bien, pero yo también te bendigo cuando las cosas no van muy bien. Padre, hay un pacto, yo en ti y tú en mí, en las buenas y en las malas, en la salud, también en la enfermedad, en la tribulación, en la escasez y en la abundancia. Padre, yo te bendigo en el momento del rechazo, cuando me rechazan y también cuando me honran. Padre, yo te bendigo cuando me aceptan, pero también te bendigo cuando no lo hacen y cuando me humillan. Cuando nosotros vemos a un hermano atribulado en todo, perseguido, pero no está angustiado, no está entristecido, no está amargado, eso anima mi fe. Yo he visto muchos de ustedes así. En medio de sus tribulaciones a mí me han bendecido. Yo digo, ¿cómo puede ser? En medio de lo que está viviendo, que esté gozoso. Eso activa, esa palabra que a muchos hay, activa la fe, mi amado, imparte fe. Porque entonces es real. Entonces yo no estoy acá pasando el tiempo. Yo estoy diciendo, sí, hay un Dios soberano. Sí, yo estoy atribulada, pero estoy gozosa. Porque esta leve tribulación momentánea aumentará en mí un peso de gloria. Para la gloria de su nombre. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Y yo recuerdo cuando yo llegué al Señor. Estuve viviendo 10 años con una persona con adicciones a la cocaína. Y hoy por hoy trabajamos con la sanidad del alma. ¿Y saben una cosa? A mí el Señor me sanó. Hay cicatrices, sí, hay cicatrices, hermosas cicatrices. ¿Saben por qué? Porque esas cicatrices a mí me recuerdan el proceso por el cual yo viví. Y esa consolación que yo recibí, puedo darla a otras mujeres
que quizás están entrampadas en relaciones afectivas, nocivas, porque aún todavía no pueden ver su valor. Pero yo le doy gloria a Dios porque Él supo sacarme de esos tiempos a través de un proceso. Y entonces hoy puedo decir, soy bendecida para bendecir, para consolar, para animar. Y sí, muchas veces hay tentaciones y situaciones muy difíciles, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que es tan fiel que también nos dará la salida para poder resistir. Esa es la victoria en medio de la tentación, de la tribulación. Mi amado, que esta mañana realmente el Espíritu Santo hable a tu corazón. Que en esta mañana salgas estimulado en fe. ¿Y sabe por qué nosotros con el pastor somos tan insistentes con esto de la congregación, de congregar? Porque nos estimulamos. Ay, yo grito porque a las mujeres les grito así después. Mi marido seguro que está ahí, me está mirando ahí, Andrea. Porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces cuando viene una de mis hermanas toda así achicopaladita con sus hombritos para abajo, yo la miro y le digo, ¿qué pasa? Pero por ahí le dice la otra hermana, por ahí, ¿qué te está pasando? Yo te animo, yo te estimulo. Para eso nos congregamos. A mí me encantaría verlos ahora a todos acá, sus ojitos. Me los imagino, los veo a mis hermanos acá y digo, bueno, ellos representan todo este pueblo precioso. Pero por eso somos insistentes. Porque cuando llega el día malo, cuando llega este tiempo difícil, si no estamos en congregación, reunidos, no podemos estimularnos, mis amados. No hay manera. Entonces, para terminar en esta mañana, yo quiero que pienses que todos esos sufrimientos, todos esos dolores, todas esas tristezas, quizás las enfermedades, las pérdidas del pasado, que Dios ya ha sanado en vos, gloria a Dios, tienen un propósito. Porque una vez que vos recibís esa sanidad divina, una vez que Dios ha restaurado tu corazón, entonces estás preparado por esa gratitud que vos tenés para poder hablarle a otros de por qué estás tan agradecido. Y porque hay tiempos donde Dios va a cruzar a personas que van a ser espejo de esas situaciones. Y qué mejor que una persona que ha perdido un esposo, una viuda, y que recibió la consolación del Padre, pueda decirle a otra, mira, yo te digo una cosa, yo sé por lo que vos estás pasando, porque yo estuve ahí. Pero yo sé también que hay un Dios todopoderoso que supo ser de consolación. Y empiezas a hacer ese arropo, esa manta preciosa que necesita esa persona para seguir avanzando. Ese chico que estaba en drogas y vos ya estuviste ahí y vos sabés lo que cuesta salir de esos lugares. Pero vos le decís, mira, yo te digo, yo ya estuve ahí. Y te entiendo y te comprendo. Y entonces vení porque yo sé, tengo empatía por lo que estás pasando. Hay gente que está atravesando circunstancias muy difíciles. Y es ahí donde tus cicatrices van a desempeñar un papel fundamental en la vida de ellos. Déjate ver las cicatrices, mi amado. No pasa nada. No ocultes, no los ocultes. No ocultes tu tribulación por más tiempo, tu angustia, tu prueba. Porque no vas a poder experimentar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y la renovación del espíritu de tu mente para poder ver esas circunstancias desde otro lugar. Mi amada, mi amado, la palabra siempre nos anima a sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque así cumplimos la ley de Cristo. Y los favores que Dios te está otorgando a vos hoy, porque
¿Quién no recibe favores de este Padre de misericordias y de toda consolación? Mis amados, son muchos los favores del Señor. Y esos favores no es solamente para que te goces vos en ellos y que te alegres, sino también para que puedas ser útil al otro, al prójimo, al que está sufriendo, al que está pasando por situaciones. Porque ese es nuestro deber, es ayudarnos los unos a los otros con oración y con palabras de consuelo. Así que te quiero dejar el último pensamiento en Isaías 54 que dice: Jehová el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras al cansado. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu provisión tan preciosa y tus misericordias. Gracias porque tú has podido ver nuestra debilidad, Señor. Pero cuánto te place cuando podemos venir a ti sedientos, con hambre, Señor, necesitados, quebrantados, humillados, Señor, sabiendo que solo tú tienes descanso para nuestras almas, Señor. Quizás en esta mañana hay personas con mucha carga, Dios. Y quizás en esta mañana solo ahí delante de tu presencia pueden confesar cuán cansados y cargados están. Señor, en esta hora tu palabra dice que vengan a ti aquellos que están cansados y cargados, que corran a tus brazos, porque allí, Señor, como Padre de misericordias y de toda consolación, vas a confortar sus almas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu palabra haya sido en este tiempo de ánimo, Señor. Yo te ruego que en esta hora, Señor, puedas poner en otros lengua de sabios, Señor. Al que tienes al lado, Señor, ponle lenguas de sabios, Señor, para que pueda dar palabras al cansado. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que esta congregación, Señor, se levante con ese propósito, Señor, de mostrar sus cicatrices, Dios, para alcanzar a aquellos que están sufriendo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, una congregación, un pueblo lleno de tu consuelo, de tu misericordia, Señor, para dar palabra al cansado, para el que está fatigado, Señor, en esta hora, para que él está pasando tribulación, Señor, palabra de ánimo, Señor, oración, consuelo del cielo, papá, en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te doy gracias por aquellos que han consolado mi alma, por aquellos que con su testimonio fiel, Señor, por aquellos que cuando están en medio de la tribulación se levantan y siguen avanzando, Señor. Gracias, Señor, me bendicen. Sigue llenándolos, papá, de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, necesitamos tu Espíritu Santo. Padre, ten misericordia de los que cuidan. Lloro por todos los médicos, Señor, los que están en los hospitales, papá, por aquellos que cuidan y no son cuidados, Señor. Te pido por ellos. Te pido que tu misericordia, Señor, los alcance, papá. Ponles personas, Señor, con lengua de sabios cerca, para animarlos a venir a la fuente de agua viva, Señor. Yo te ruego por aquellos que están trabajando con la salud mental. Cuídales su mente, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, por los docentes, por los que están atribulados. En el nombre de Jesús, los que verdaderamente aman a los niños, Señor. Te ruego por ellos también. Guárdale su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Y te ruego, papá, si hay alguno aquí, algún pastor, algún líder de otra congregación, Señor, que por casualidad ha puesto, Señor, sus ojos en esto, Señor, en esta grabación, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te ruego que le lleves, Señor, a personas
idóneas en el nombre de Jesús, que puedan sincerarse, Señor, que puedan ser sinceros y decir cómo están. Señor, toca su corazón y diles que no están solos, Señor, que tú estás con ellos. Dios, levanta a los ministros que están cansados en este tiempo, aquellos que están desanimados porque no ven los resultados. Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que puedan poner nuevamente la mirada en ti, Jesús. Y te doy gracias, Señor, por este pueblo tan amado, Señor, tan esforzado y tan valiente, Señor. Te doy gracias, papá. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preciosos, amados. Voy a invitar a mis hermanos que vengan. Ella me mira en vivo. Así que ahí anima al que tenés al lado. Yo sé que las burbujas están en casas, así que abrácense, bésense, salúdense, saluda al hermano. Ahora se puede decir, abraza al hermano, salúdelo, dígale cómo estás, te amo, te bendigo, todo esto. Gracias, Señor, por hablarnos tan claramente a cada uno de nosotros. Te invito en este momento a cerrar tus ojos ahí donde estás, no te distraigas, y un momentito más vamos a adorar a Dios y a pedirle que Él restaure nuestras vidas, que Él nos llene con su Espíritu, para que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón y seamos consolados, y como fruto de esa consolación podamos consolar las vidas de otras personas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene a cada uno de los que está en sus casas o en el lugar de donde te hayas conectado. Si estás solo quizás o estás
acompañado por más personas. Que el Espíritu Santo toque tu vida en este momento, que puedas encontrarte con Cristo, con aquel que te amó primero, que consuele tu alma, que consuele tu vida y que puedas consolar a otros y ver a Dios como obra y ver a Dios que es real, que es un Dios real y verdadero, el que está en tu vida, al que amamos y al que adoramos desde acá, desde este lado. Te bendecimos, te amamos, familia, comunidad, Renuevo de Vida, los bendecimos, los amamos, los extrañamos ya. Benditos sean y los esperamos en los Zoom de cada grupo y los esperamos en la reunión del domingo. También nos encontraremos acá otra vez. Los bendecimos, los saludamos, el saludo con distancia, de verdad. Bendiciones.